Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Desde Israel, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se mostró optimista con el alto el fuego en la Franja de Gaza. Y en medio de las acusaciones entre Israel y Hamás de haber violado el acuerdo, Tel Aviv asesinó a 7 palestinos en las últimas 24 horas y el grupo islamista anunció la entrega de los cuerpos de otros 2 rehenes. La Casa Blanca afirmó que no hay planes para un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en un futuro inmediato. Al mismo tiempo, líderes de la Unión Europea y Volodymyr Zelensky firmaron un comunicado para negociar según la línea de frente. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, pasa su primera noche tras las rejas. Este lunes inicia así una sentencia de 5 años tras ser hallado culpable de financiar su campaña a la presidencia con dinero de la dictadura libia y se convierte en el primer exmandatario francés en pisar la cárcel. Iniciamos en la Franja de Gaza. Pese al alto el fuego vigente entre Israel y Hamás, el ejército israelí asesinó en las últimas 24 horas a 7 gazatíes en el devastado enclave palestino y a un total de 87 desde el viernes 10 de octubre, cuando entró en vigor dicho cese de hostilidades como parte de la primera fase del acuerdo impulsado por Estados Unidos para Gaza. Mientras tanto, la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas y los palestinos tratan de racionar los alimentos por temor a que se quiebre la tregua. Estos son los detalles. La hoja de ruta de Trump para la paz definitiva en Gaza avanza a cuentagotas. Un intercambio de rehenes y prisioneros que ya se produjo, pero faltan cadáveres por llegar y una entrada de ayuda humanitaria insuficiente según la ONU. Pero el mayor temor se produce en el cielo y el mediador Qatar ya lo denunció. Reiteramos nuestra condena de todas las violaciones y prácticas israelíes en Palestina, en particular la transformación de la Franja de Gaza en una zona inhabitable para los seres humanos, la continua violación del alto al fuego, la expansión de los asentamientos en Cisjordania, los intentos de judaizar la mezquita de Al-Aqsa, al tiempo que afirmamos que la Franja de Gaza es parte integrante de los territorios palestinos del Estado palestino unificado. Los gazatíes, mientras, se preguntan de qué sirve un alto el fuego sobre el papel sin producirse sobre el terreno. Es el mismo sufrimiento, la tragedia es la misma. Estamos aquí buscando agua. Vengo desde lugares más lejanos solo para llenar un galón con agua que no puedo encontrar. Vas a comprarla, pero por supuesto, no hay manera, no hay liquidez y dicen que hay una tregua. Ellos violaron la tregua y afirman que nosotros la violamos. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance aterrizó en Israel precisamente para supervisar una hoja de ruta que corre peligro. 2 días en los que se reúne con Netanyahu y compartirá sala con Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también se encuentran en el país y se reunieron este martes con rehenes liberados. Egipto también mandó al jefe de servicios de inteligencia, según medios egipcios. Unas visitas que se producen cuando el Ministerio de Sanidad gazatí reporta más muertes en el enclave. Lo dicho, en el plano diplomático, J.D. Vance llegó el martes a Tel Aviv para reunirse con los líderes de Israel. El vicepresidente de Estados Unidos busca así garantías de que la tregua auspiciada por la administración Trump se sostenga tras la última ola de ataques israelíes del domingo que pusieron en duda la solidez del acuerdo. Tanto Israel como Hamás afirman estar comprometidos con el alto el fuego, pero los repetidos brotes de violencia han amenazado la frágil tregua. Y funcionarios del gobierno republicano ya han expresado su preocupación porque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pueda abandonar el acuerdo. Jesús Yajure nos amplía. J.D. Vance arribó a Israel para reforzar el frágil acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. El vicepresidente estadounidense estará en Medio Oriente hasta el jueves y este martes se reunió con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, miembros del Foro de Familias y rehenes devueltos por el grupo islamista Hamás. En una conferencia pidió un poco de paciencia para el retorno de cuerpos. El objetivo de todos es devolver los cuerpos a sus familias para que puedan tener un entierro digno. No va a ser algo que se consiga de la noche a la mañana. Algunos de estos rehenes están enterrados
bajo toneladas de escombros y de algunos ni siquiera se sabe dónde están, pero eso no significa que no debamos esforzarnos por encontrarlos, ni que no tengamos confianza en que lo conseguiremos. Solo es una razón para tener un poco de paciencia. Mientras el presidente Donald Trump ejerce presión sobre Hamás para que se desarme y cumpla con el acuerdo, este martes instó al grupo a hacer lo correcto o enfrentar una fuerza aliada brutal. Israel sigue pidiendo el desarme del grupo, un paso que este se ha negado hasta ahora a dar. Hamás enfrentó a bandas y ejecutó públicamente a hombres a los que acusó de colaborar con Israel. Vance reiteró algunas de estas advertencias. Nuestra advertencia a Hamás es muy clara. Los términos del plan de 20 puntos son muy claros y cuentan con el apoyo no solo de Israel, sino de todos nuestros amigos. Hamás tiene que desarmarse, tiene que comportarse correctamente, y aunque se pueda conceder algún tipo de indulto a los combatientes, no podrán matarse entre ellos ni matar a sus compatriotas palestinos. Hamás afirmó que había recuperado los restos de otros 2 rehenes y que tenía previsto entregarlos este martes, mientras la Cruz Roja informó que trasladó hasta Gaza los cuerpos de 15 palestinos, con lo que el total asciende a 165 cuerpos devueltos por Israel. Y 2 años de guerra en Gaza dejaron un sistema educativo gazatí prácticamente desaparecido. Hasta 293 colegios fueron bombardeados y centenares de miles de alumnos tuvieron que abandonar sus estudios. Por ello, el caso de Rayad Loay Mana, un estudiante gazatí que pudo terminarlos, se convierte en ejemplo y llama la atención sobre la educación en el devastado enclave palestino. Veamos el caso en el informe de Albert Naya. Rayad Loay Mana es una estudiante gazatí que venció a la guerra. Caminó entre escombros para llegar a sus clases privadas, alumbró con su teléfono los apuntes y tuvo que preparar sus exámenes con el estómago vacío. La imagen de la resiliencia resumida en pocos instantes. Decidí continuar con mi educación porque Israel me lo quitó casi todo. Me quitaron mi hogar, mis amigos, mi escuela, mis profesores. No me quedaba nada más que mis libros, así que seguí intentando estudiar porque era la única esperanza durante la guerra. Una salida que se antoja difícil en la devastada Gaza. El ministro de Educación palestino afirmó en agosto que los bombardeos destruyeron total o parcialmente 293 centros educativos y UNICEF afirmó que más de 600.000 menores se quedaron sin escuela. El siguiente paso natural para esta estudiante sería la universidad. Como estudiante de 18 años, ¿qué más podría desear aparte de ser estudiante universitaria? Entrar en la universidad y continuar mi educación, ir a la universidad y estudiar la especialidad con la que sueño. Es un sueño para mí, pero para cualquiera de fuera no es un sueño, es un derecho natural. Hablé mucho de que quería una beca para continuar mi educación. Sueño que miles de estudiantes no pudieron cumplir. El Ministerio de Educación palestino afirmó que casi 20.000 estudiantes murieron desde el inicio de la ofensiva israelí. En otro frente de guerra, un encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense Donald Trump todavía no se concreta para discutir la paz en territorio ucraniano. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, informó que no había claridad en cuanto a las fechas del cara a cara que se celebraría en Budapest y cuyo anfitrión sería el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Por su parte, en la misma línea que Lavrov, un alto oficial de la Casa Blanca dijo que todavía no hay planes para una reunión entre los presidentes en lo inmediato. Mientras tanto, se registra un cambio en la narrativa de importantes líderes de la Unión Europea y en la del propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quienes firmaron un comunicado en el que aceptan negociar según las líneas del frente. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos cuenta todos los detalles. Varios líderes europeos, junto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, apoyaron una tregua en Ucrania y además aceptan que se empiece a negociar tomando de partida la situación actual en el terreno, es decir, en el frente de guerra, algo que Donald Trump ya había apoyado la semana pasada. Aún así, en este comunicado, los líderes europeos y Zelensky también son muy claros, rechazan que existan concesiones territoriales por la fuerza
antes de empezar a negociar. El comunicado, firmado también por los líderes de las instituciones europeas, además de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, se produce justo después de informaciones del periódico Financial Times que aseguraran que Donald Trump presionó a Volodymyr Zelensky en su reunión la semana pasada en Washington para que aceptase la concesión de la región del Donbass. Aun con todo, el escenario de una tregua y de congelar la situación en el terreno tal y como está no convence a Rusia y hasta ahora ha sido muy reticente a negociar con Ucrania. Todo esto además se produce apenas unos días antes de que los líderes europeos se reúnan aquí en Bruselas en una cumbre europea en que se espera que haya un acuerdo para utilizar los 140.000 millones de euros de activos congelados rusos para que luego se puedan utilizar para préstamos a Ucrania sin ningún tipo de interés. Una medida que, aunque en un principio los países europeos eran reticentes, ha ido teniendo cada vez más apoyo entre las capitales europeas y se espera que esta medida pueda ya empezar a estar en marcha antes de finalizar el año. En otro orden de ideas, en Francia, nunca en la historia de la República Francesa o de la Unión Europea, un antiguo jefe de Estado había dormido entre rejas. Esta noche lo hace por primera vez Nicolas Sarkozy, quien llegó este martes a la prisión de la Santé para cumplir su condena por el caso de la financiación libia de su campaña del 2007. Antes de ser llevado a prisión, el exmandatario fue animado por sus partidarios y acompañado por su familia. Ampliamos en este informe. Con la marsellesa de fondo, Nicolas Sarkozy salió de su casa junto a su esposa. De camino al carro de policía, saludó a algunos transeúntes y agradeció a sus seguidores que se habían reunido para la ocasión desde primera hora de la mañana. Estoy conmocionado por lo que está pasando aquí en Francia. Me cuesta reconocer mi país. No soy político, así que no sé lo que está pasando a nivel político, pero siento que se están desquitando con alguien que se merece mucho más que esto. Estoy aquí porque hay ira, injusticia. Un expresidente no lo entendemos. En primer lugar, no está sujeto a la justicia como los demás. Es alguien que conoce secretos de Estado. Es alguien que siempre ha hecho su trabajo, se ha mantenido firme. No lo entendemos. Un último abrazo con sus seres queridos antes de dirigirse a la prisión. Segundos antes de partir, Sarkozy publicó este mensaje en las redes sociales. No es un expresidente de la República a quien se encarcela esta mañana, es aún inocente. Siento un profundo dolor por Francia, que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes. El exmandatario se encuentra ahora en prisión, pero sus abogados han presentado inmediatamente una solicitud de libertad. La justicia francesa tiene 2 meses para pronunciarse. Seguimos en el país galo. La fiscal que investiga el robo en el Museo del Louvre estimó en 88 millones de euros el valor de las joyas robadas durante el domingo pasado en la Galería de Apolo. Los medios franceses calificaron el hurto como el robo del siglo, mientras creó una fuerte polémica en París e importantes críticas a la dirección del museo y al Ministerio de Cultura francés. En información de la región latinoamericana, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto en segunda instancia de todos los cargos, soborno de testigos y fraude procesal. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá ocurre tras la apelación que hizo su defensa por una condena de 12 años de prisión que le fue impuesta en agosto pasado. El senador de izquierda, Iván Cepeda, que presentó la demanda contra el político de 73 años, ya anunció que presentará de alguna manera un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia del país. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado a la comisión del delito de soborno en actuación penal. Y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Se ordena compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez Ramírez por el delito de falso testimonio, dada su reconocida mendacidad, la admisión de múltiples versiones contradictorias y su conducta procesal.
Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí encontrará las noticias que han marcado la agenda informativa de este martes 21 de octubre. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Ambiente por France 24. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. Hablemos ahora de las consecuencias, porque el petróleo contaminó la fuente de agua que abastece a más de 500.000 personas en Ecuador. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñenme en la crónica de Medio Ambiente en France 24 y en France24.com.